Continuando con este ciclo de microconferencias sobre trabajadores por cuenta propia, en esta ocasión vamos a mirar la tercera parte, que es la que tiene que ver con el tema de la determinación de la renta gravable alternativa, que es la renta que queda gravada mediante sistema I+. De conformidad con el artículo 339 del Estatuto Tributario, para determinar la renta gravable alternativa solamente tenemos que tener en cuenta los conceptos que la norma nos indica. Partimos de los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios que obtenga el trabajador por cuenta propia o que haya obtenido durante el periodo gravable 2015 en este caso. Nos dice la norma: excluya de esos ingresos brutos ordinarios y extraordinarios las ganancias ocasionales. Por ser las ganancias ocasionales o por tener ganancias ocasionales, un sistema de liquidación aparte, independiente. Pero es importante aquí mencionar que cuando la norma nos habla de ingresos brutos ordinarios y extraordinarios, hace referencias a los ingresos de tipo fiscal, aquellos ingresos que en sistema ordinario constituyen renta ordinaria, no solo los provenientes de la actividad económica. Por ejemplo, aquí pueden quedar contemplados los ingresos provenientes por gananciales, los rendimientos presuntivos por préstamos a socios, los dividendos, pueden quedar contemplados los ingresos que se tienen que declarar como gravados por cuenta de aportes voluntarios a cuentas AFC o a fondos de pensiones que se retiraron antes del cumplimiento de los requisitos de permanencia, etcétera, etcétera. También debe de tenerse en cuenta que cuando aquí la norma nos habla de ingresos brutos ordinarios y extraordinarios, debe de atender, en el momento del análisis, usted debe atender si la persona natural está obligada o no obligada a llevar contabilidad. Porque como lo mencionamos en una conferencia anterior, si la persona natural es una persona no obligada a llevar contabilidad desde las normas tributarias, en este caso tendremos que tener en cuenta solo los ingresos que sean efectivamente realizados. Después de determinar esos ingresos, la norma me dice: réstele las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas. Importantísimo mencionar que de conformidad con el artículo 26 del Estatuto Tributario, los descuentos en ventas que contablemente, para quienes llevan contabilidad de causación, se registran como un gasto no operacional, para efectos fiscales, los descuentos en ventas no son gastos, no son deducción, sino que corresponden a un menor valor del ingreso. Y es bien importante esto porque el descuento, que en contabilidad es un gasto, aquí en la determinación de la renta gravable alternativa me permite reducir la base de renta gravable alternativa. Sigue la norma diciendo: reste los dividendos y participaciones no gravados, de conformidad con los artículos 48 y 49 del Estatuto. Es decir, si el contribuyente, si el trabajador por cuenta propia recibió dividendos, pues la norma le permite restar la parte que el pagador de los dividendos le está certificando como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Nos permite la norma también restar las indemnizaciones por seguros de daño emergente, de conformidad con el artículo 45 del Estatuto Tributario. Bien importante resaltar aquí que la norma hace referencia a los seguros por daño emergente, no a la parte que tiene que ver con el lucro cesante. ¿Sí? Si yo recibo una indemnización y dentro de esa indemnización hay una parte que tiene que ver con daño emergente, es decir, con reposición de un activo, por ejemplo, y hay otra parte que tiene que ver con el lucro cesante, es decir, lo que yo deje de percibir por la explotación económica de ese activo, pues para efectos del I+, la norma solo me permite traer la proporción que corresponda al daño emergente, es decir, la parte que yo recibo de la entidad aseguradora para reponer el correspondiente activo. Puedo detraer también los aportes al Sistema General de Seguridad Social a cargo del trabajador por cuenta propia, pero aclaramos, solamente en el evento de que el respectivo trabajador por cuenta propia haya realizado los aportes al sistema de seguridad social conforme a la ley. Según el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1753 del año 2015, las categorías de
personas naturales para efectos de seguridad social se unificaron o se simplificaron en dos. La primera de ellas hace referencia a los trabajadores independientes por cuenta propia, es decir, es un trabajador independiente por cuenta propia para efectos de la seguridad social y durante el mes su ingreso bruto mensual fueron 20 millones de pesos y sus costos y gastos asociados fueron, por decir algo, 10 millones de pesos. Entonces, la nueva norma de seguridad social indica que su IBC serán los 20 millones menos los 10 millones, eso le da un resultado de 10 y a ese resultado le aplicaría el 40%, o sea, su IBC serían 4 millones sobre los cuales debería liquidar su seguridad social. Este contribuyente no liquidó sobre los 4 millones, liquidó sobre el mínimo. Esos valores que liquidó sobre el mínimo no los podría traer aquí porque no están conforme a la ley. Continuando con la detracción de los factores que me permite la norma para obtener la renta agravable alternativa, la norma también me habla de los pagos catastróficos en salud efectivamente certificados no cubiertos por el POS o por cualquier plan adicional de salud. En ese caso, la norma nos dice que los pagos catastróficos en salud solamente será aceptable lo que pague en exceso del 30% del ingreso bruto anual sin exceder el menor valor entre el 60% del ingreso bruto o 2.300 VT. Miremoslo en un caso numérico para que nos quede más claros. En este caso, el trabajador por cuenta propia obtuvo ingresos brutos anuales de 120 millones de pesos en el año, de los cuales utilizó 110 millones como gastos de bolsillo. ¿Por qué se dice gastos de bolsillo? Porque son gastos que asume él de su propio ingreso, que ningún plan de salud se lo asume, que ningún plan de salud se lo paga y que por tanto tendrá que sacarlo de sus ingresos brutos anuales. Pero de los 110 millones de pesos, la norma no le permite traer todos los 110. ¿Qué dice la norma? Solo le permitimos detraer el exceso del 30% del ingreso bruto anual. Luego el 30% del ingreso bruto anual, es decir, 120 millones por el 30% nos da 36 millones de pesos. El exceso de eso serían 74 millones de pesos que posiblemente la norma le permitiría detraer de la renta agravable alternativa. ¿Y por qué posiblemente? Porque al finalizar la norma me dice, ojo, hay que tener dos valores de referencia. El 60% del ingreso bruto o las 2.300 VT, esos dos valores de referencia son el límite de los gastos de bolsillo que puede traer en la renta agravable alternativa. Como usted puede mirar, el 60%, el primer límite, el 60% de los 120 millones de pesos son 72 millones de pesos y las 2.300 VT para 2015 son 65 millones 42 mil pesos. Como el exceso del 30% son 74 millones de pesos, él no puede salirse del menor de estos dos límites. Por tanto, la deducción por gastos de bolsillo que podría detraer en la renta agravable alternativa no serían los 74 millones de pesos, sino 65 millones 42 mil, que son las 2.300 VT, el menor valor entre el 60% del ingreso bruto y por supuesto las 2.300 VT. Otros factores de detracción que podemos considerar para obtener la renta agravable alternativa grabada con el IMAS, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, son las pérdidas sufridas por desastres o calamidades públicas declaradas. Pues este tema aún no ha sido reglamentado, no sabemos exactamente qué deberíamos de entender por pérdidas por desastres o calamidades públicas declaradas. Podemos restar también los aportes al sistema de seguridad social sobre el salario pagado a una empleada o empleado del servicio doméstico, siempre y cuando la contratación de este trabajador se haga directamente, no a través de empresas de servicios temporales. La norma, el decreto reglamentario, nos habla de que
para el caso de este factor de detracción es necesario haber afiliado previamente a la trabajadora o al trabajador del servicio doméstico a una caja de compensación familiar. Aunque siendo estrictos en la aplicación de esta norma, la norma hace referencia a la renta agravable alternativa de los empleados. Nosotros, por principio de analogía, creeríamos que aunque el reglamentario no mencionó sino a los empleados, creeríamos nosotros que también esa condición es aplicable en la depuración de la renta agravable alternativa para los trabajadores por cuenta propia. Entonces, para poder optar a esta deducción relacionada con los aportes al sistema de seguridad social sobre el salario pagado a un empleado de servicio doméstico, recomendamos que previamente se haya hecho la afiliación a la caja de compensación familiar. Podemos rezar también en los costos fiscales, el costo fiscal de los bienes enajenados que no formen parte del giro ordinario de los negocios. Pues aquí yo podría detraer el costo que las normas tributarias me permiten considerar para efectos de la enajenación de un activo fijo. Por ejemplo, vendí un inmueble, vendí una casa, vendí un inmueble que tuve por menos de 2 años, pues en este caso la venta de ese inmueble sería un ingreso ordinario y para efectos del IMAS, para efectos de la renta agravable alternativa, tendría que incluirlo entre la sumatoria de ingresos totales, pero aquí en la parte de costo fiscal, pues yo tendría que detraer también el costo que de acuerdo con las normas tributarias puedo ponerle a ese ingreso. Entonces, si estamos hablando de un inmueble para un no obligado a llevar contabilidad, pues el costo que podríamos traer aquí sería el mayor entre el costo de adquisición, el costo fiscal o el avalúo catastral, sin perjuicio de que yo pueda utilizar la opción contenida en el artículo 73 del Estatuto Tributario, que me permite determinar el costo con base en el año de adquisición multiplicado el costo de adquisición por el factor correspondiente de conformidad con el decreto reglamentario. Podemos detraer también los retiros de los fondos de cesantías que haya realizado el trabajador independiente, es decir, la detracción del valor de las cesantías que haya declarado como ingreso en la primera parte de la depuración, o sea, dentro del renglón de ingresos brutos ordinarios y extraordinarios que obtuvo durante 2015. Finalmente, el artículo 4 del decreto 3032, esto no está en la ley, no está en el artículo 339, pero está en el decreto reglamentario, nos dice: reste también las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales. Y aquí es importante resaltar un punto, y es, la norma me dice que puedo restar las pensiones por estos conceptos, independientemente de que por sistema ordinario estén exentas o estén grabadas. Si nosotros tomamos una fotografía a lo que es el formulario 240, es decir, este formulario es el que deben de utilizar los trabajadores por cuenta propia para declarar, para presentar su renta por sistema IMAS, pues tenemos que de los renglones 30 a 35 determinamos los ingresos. Es decir, los renglones 30 a 35 del formulario hacen referencia a los ingresos que obtuvo el contribuyente durante el año 2015. Entonces, por ejemplo, el renglón 30 me dice total ingresos que usted obtuvo como trabajador por cuenta propia, los ingresos brutos. El renglón 31 hace referencia a otros ingresos, ingresos por otros conceptos. Y el renglón 32 me dice reste ingresos excluidos de la renta agravable alternativa del IMAS. Y al finalizar me dice total ingresos brutos por concepto de renta son los ingresos que obtuve como trabajador por cuenta propia más los otros ingresos menos los ingresos que están excluidos de la base de la renta agravable alternativa para efectos del IMAS. Pero ¿cuáles son esos ingresos excluidos de la renta agravable alternativa de conformidad con la ayuda que está contenida en el formulario por la página de la DIAN? La ayuda nos dice, mire, en ese renglón 32 de ingresos excluidos de la renta agravable alternativa, tenga en cuenta los ingresos provenientes de pensiones, bien sea de jubilación,
invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, incluya también ingresos de fuente extranjera no gravados o exonerados en virtud de tratados o convenios internacionales. Es importante resaltar que para el año 2014 la ayuda acerca de este mismo renglón nos indicaba que solo debíamos de traer las pensiones por cualquier concepto y las rentas exentas en virtud de los acuerdos para evitar la doble imposición con países de la Comunidad Andina de Naciones, es decir, según la decisión 578 de 2004. Pero como quedó la ayuda, y quizás este es uno de los cambios que tuvo el formulario, pues podemos llegar a la conclusión que usted puede traer las pensiones, que ya lo dijimos, pero también cualquier ingreso amparado por un convenio firmado entre Colombia y otro país para evitar la doble imposición. De esta manera, cuando usted obtiene la renta gravable alternativa, entonces tú tienes que remitirte al artículo 340 del Estatuto Tributario, y en este artículo nos encontramos que cada actividad que tenemos que entrar a considerar para efectos de la clasificación tiene un monto mínimo de renta gravable alternativa a partir de la cual se genera el IMAS, y tiene una tarifa y una fórmula. Por decir algo, las actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento nos indica la fórmula, coja el 1.77%, multiplíquelo por la diferencia entre la renta gravable alternativa que usted haya obtenido menos el monto mínimo, que para este caso es de 4.057 VT. ¿Qué sucedería si el contribuyente obtuviese una renta gravable alternativa inferior a las 4.057 VT? Pues esto puede pasar y ha pasado. No significa que el contribuyente no pueda acogerse al IMAS, porque como vimos en la segunda parte de este microciclo de conferencias sobre trabajadores por cuenta propia, son 4 requisitos que tenemos que entrar a evaluar para ver si el trabajador por cuenta propia se puede o no acoger al IMAS. Y dentro de esos 4 requisitos está la proporcionalidad del 80%, está que desarrolle la actividad por su cuenta y riesgo propio, está lo que tiene que ver con la renta gravable alternativa, que no puede ser superior a 27.000 VT, y está el requisito que tiene que ver con el patrimonio líquido declarado del año anterior, que tiene que ser inferior a 12.000 VT. Entonces, dentro de los requisitos no hay ninguno que haga referencia al monto mínimo de renta gravable alternativa según el tipo de actividad. Adicional, está el artículo 9 del decreto 1070-2013, que nos indica que cuando la renta gravable alternativa obtenida por el contribuyente sea inferior a esos montos mínimos, a partir de los cuales comienza cada rango, el valor a aplicar en la fórmula será el monto mínimo y por tanto no habrá impuesto a cargo, pero el contribuyente sí podría acogerse al IMAS independientemente del resultado obtenido en la renta gravable alternativa. Claro está, cumpliendo con los 4 requisitos que acabamos de mencionar, independientemente de que su renta gravable alternativa sea inferior a los montos mínimos para cada grupo de actividades. Vamos a mirar un ejemplo numérico para que nos quede claro cuáles son los beneficios del IMAS en el caso de los trabajadores por cuenta propia. En este caso, asumamos que el trabajador por cuenta propia se dedica a la actividad de comercio al por menor. De conformidad con el artículo 340, la actividad de comercio al por menor me permite obtener el IMAS a partir de la aplicación de la fórmula que está resaltada con el mouse, es decir, 0.82% por la diferencia entre la renta gravable alternativa obtenida en VT menos el monto mínimo, que para este caso sería 5.409. Miremos 2 escenarios. El escenario 1 nos muestra un trabajador por cuenta propia que obtuvo ingresos por venta de mercancías por valor de 108 millones de pesos en el año. Digamos que por sistema ordinario puede restarle el 60%, tiene deducciones por el 60% de esos ingresos, lo cual le generaría una renta líquida gravable de 43.200.000, que al aplicar las tarifas del artículo 241 del Estatuto Tributario le arrojaría un impuesto de 2.352.000 por sistema ordinario. Trasladando estos valores a la depuración de la renta gravable alternativa por sistema IMAS, tendríamos que él partiría de los ingresos que obtuvo, de los 108 millones,
pero no tiene ningún factor de depuración, no puede restar ninguno de los factores que vimos anteriormente, ¿sí? Mire que él no tiene derecho por I más a restar ningún costo relacionado con la actividad generadora de renta. Él no tiene aquí cómo bajar su renta agravable alternativa, no obstante que al llevarlo a la tabla del artículo 340, las fórmulas del artículo 340, nos damos cuenta que su renta agravable alternativa sería 3.819, es decir, estaría por debajo del monto mínimo de las 5.409 VT y por tanto su impuesto, su I más sería cero. Pregunta, ¿cuál tendrías que declarar? Pues él podría voluntariamente, cumpliendo con los 4 requisitos, podría voluntariamente acogerse al I más, independientemente de que por el I más el impuesto sea inferior al impuesto obtenido por sistema ordinario. Pero si trasladamos este caso a otro escenario en el que los ingresos ya no son 108 millones, sino 740 millones de pesos, para efectos de elegir el sistema a partir del cual va a presentar su declaración de renta por el año gravable 2015 en este caso, luego él podría acogerse al I más y pagar 4.814.000, independientemente que por sistema ordinario su impuesto sea 81.703.000. Precisamente estos son los beneficios que trae el sistema I más que una firmeza, más que ser un sistema simplificado de liquidación, pues el beneficio en últimas es lo que quedó plasmado allí en el caso que vimos, que el trabajador por cuenta propia, por un lado, puede tener una rebaja significativa en impuestos, ¿sí? Imagínense que aquí por sistema ordinario él tendría que haber liquidado un impuesto de 82 millones versus 4.814.000 por sistema I más. Pero otra ventaja bien importante que hay que tener en cuenta es que el trabajador por cuenta propia se olvida de los soportes, de los costos y deducciones que por sistema ordinario es indispensable. Sobre todo en casos, por ejemplo, como el sector de transporte, que muchas veces estos contribuyentes se quejan ante el contador porque los costos y gastos pues no tienen cómo soportarlos, o los soportes se pierden, porque el conductor tiene que quedarse en cualquier sitio, tiene que alojarse en cualquier sitio, facture o no facture, o porque el combustible carece de los soportes necesarios, o porque el mantenimiento tiene que ser en el taller de la esquina que no le da ni siquiera un recibo de caja menor. Entonces en estos casos, cuando hay un problema con el soporte de los costos y deducciones que por renta ordinaria, repito, son necesarios, pues por sistema I más, como vimos, pues yo me olvidaría de ese tema, porque por sistema I más no necesito o no puedo detraer los costos y deducciones que sí me son aceptados por sistema ordinario. Muchísimas gracias por su atención, esperamos estos temas hayan sido de su utilidad. Próximamente estaremos publicando otros temas de su interés y lo invitamos muy cordialmente a que nos contacte en el correo que aparece en pantalla. Puede llevarnos sus consultas, sus inquietudes, sus comentarios, que con mucho gusto nosotros en la medida de lo posible le estaremos respondiendo. Que tengan un buen día.